Hola, buenas noches a todos y a todas. Javi, ¿vos querés que empecemos ya? ¿Sí? Si quieres, que ya pasaron varios minutos, entonces que vaya Bien, entrando la gente conforme vaya perfecto. pudiendo. Bueno, bueno, yo muy agradecida por esta invitación. Es un honor. La verdad que muy agradecida por la invitación de Javi. Es un muy bello libro. Y voy a leer para la presentación un pequeño escrito que hice. Gracias, Javi. Ahí leo. Bien. El escrito le puse un epígrafe que dice: algunos sonidos, algunas tonadas dicen qué antiguo tiempo hace hoy en nosotros. Pascal Quignard. Armonía en fuga es el título que le puse al texto. Entre partituras, psicoanálisis y música. El canto del cisne nos convoca a este encuentro. Esta obra que nos brinda Javier, de estructura operística, se me hace a mí, nos sumerge, podría decirse, a un gran coro polifónico, ofrecido generosamente a quien guste leer, escuchar. Rápidamente pienso que este escritor es un viator, un incauto, es un lector ante todo, y recuerdo a Quignard, quien dice del lector que es aquel que se apresta a la aventura, que vence el miedo y se sumerge a esa errancia con necesario espíritu aventurero, con alma presta a recibir sorpresas, a dejarse tocar. Su escritura lo testimonia. Invita a seguirlo, y ahí nomás reparo en el epígrafe con que nos arroja a la obertura. Se los leo. Escribo sobre el lomo del cisne negro, aquel que desbarata todas las conclusiones. Es la voz que Chantal Millar profiere. Ahí, como en lo alto de un mástil, donde Javier lo escribe, bienvenida que invita al viaje para que sobre el plumaje que se despliega en sus páginas, tal lomo de cisne negro, advertidos estemos que éste desbarata toda conclusión. Javier Jiménez León tiene por oficios el de psicoanalista y el de músico. En esas artes, y me permito incluir allí al psicoanálisis, allí ejerce su praxis. Es su hacer y deshacer, nos dirá. Tal el aliento propio que pulsa la gesta de este libro que aquí presentamos. Entre partituras, psicoanálisis y música. Célula germinal que aviva sus hipótesis y avienta la investigación exhaustiva y rigurosa que aquí nos entrega. Orientado por el psicoanálisis freudiano-lacaniano, se pregunta por el lugar que lo musical, lo sonoro, ocupan en relación a la escucha y la interpretación psicoanalítica, dentro de la dirección de una cura no solo a través de la palabra, sino algo más allá, más acá. En la consideración de él, evidente por cierto, de que poco se ha dicho al respecto. Se pregunta por el tiempo de inserción del sujeto en lo musical. Su interés epistémico clínico es el parletre. Apelará a Hegel y su arribo a decir que la música es el más inmaterial de todas las artes, un más allá del conocimiento en dirección a la nostalgia y desdoblamiento. Lo cita a Hegel, y yo lo cito. La música no es concepto, sino un singular como objeto, o algo real, objeto de la certeza sensible inmediata, y precisamente por ello, solo un objeto que ya ha desaparecido. Javier extrae este fragmento de la fenomenología del espíritu. Si así es, entonces, se pregunta, es que ha preexistido, lo que resta de aquello insiste. ¿Desde qué lugar? ¿Existe acaso una finalidad? Ante la evidencia de la imposible respuesta es que el escritor decide servirse de un mito, el canto del cisne, en el que guarece su desarrollo. Mito en tanto enunciado de lo imposible. Y ahí viaja a la antigua Grecia y nos trae un fragmento del Fedón, donde, no sin ironía, Sócrates moribundo responde al temeroso Simias por el destino del alma y el cuerpo una vez muerto. Transcribo.
Pues sí que me será difícil persuadir a las demás personas de que no considero una desdicha el trance actual, cuando ni siquiera a vosotros puedo persuadiros, sino que receláis de que me encuentre algo ahora más malhumorado que en mi vida anterior. Además, según parece, os da la impresión de que en mi arte adivinatoria soy inferior a los cisnes, que en cuanto perciben que han de morir, aún cantando ya en su vida anterior, entonces entonan sus más intensos y bellos cantos, de contentos que están a punto de marcharse hacia el Dios del que son servidores. Fedón, Platón sobre el canto del cisne. Empecé diciendo que nos encontramos frente a un coro polifónico. Exige el adjetivo y hasta tolera el superlativo. No exagero. Es un grandísimo coro polifónico. Diversas voces provenientes de diferentes artes, oficios, entran y salen de escena, dialogan con el escritor y el escritor las hace dialogar a ellos y es una ópera de encuentros y desencuentros, urdiendo nuevos entretejidos, pariendo el texto sobre el que imprime su ritmo, sus voces, su canto nuevo. Freud y Lacan claramente tendrán un lugar destacado en el elenco de esta ópera-libro, pero serán del reparto los ya arriba mencionados, Hegel, Sócrates, Maillard. También están Svetaeva, Pessoa, Jean-Luc Nancy, Heidegger, Isidoro Beck, Piero Lanier, Dolto, Kristeva, Leonardo Leibson, Guido Idiar, Luciano Lutero, Barthes, Derrida, Benjamin Deleuze, Mario Lavista, Carlinhos Brauns, y sigue la lista y sigue. Psicoanalistas, músicos, pensadores, poetas, ofrecerán sus músicas, sus interpretaciones, en una escritura de amable cadencia, ritmos por momentos sincopados, por momentos melodiosos, le permitirá ir componiendo su interpretación. Y cierto, y esto se lo recomiendo, les pido, no dejen pasar los pies de página, se encontrarán perlas, porque ya lo dijo Lacan, se piensa con las patas también. Un último apartado, psicoanálisis con música. ¿Qué es un análisis? ¿Cómo opera el analista? ¿Cómo nos servimos de lo que la música ofrece? Cito a Javier. Si bien es imposible postular una tajante determinación de la labor del analista, es claro que su acto no tiene ninguna relación con el acallamiento de eso que, como sujeto, nos habita. Aquella melodía que clama por ser escuchada, mas también reinscripta. El desafío para el psicoanalista, sigo citando a Javier, es en principio hacer un agujero que permita a la cacofonía de las pulsiones resurgir de entre la sinfonía de nuestras civilizaciones, permitiéndose habitar al interior de un movimiento sincopado que trascienda al ritmo, trastocándolo y destituyéndolo de su lugar en tanto imperativo y artefacto. El analista, nos dice Javier, debe entre escucha e intérprete de lo que pienso puede ser llamado cuerdas del inconsciente. Esta, su hipótesis, es la que pondrá el trabajo en el desarrollo de su libro. Tensión constante que pulsa su deseo de poder ubicar lo que se juega en un análisis, en articulación sostenida con la música. Sus 4 serán la escritura, el acto, las pulsiones y la interpretación. Sobre ellos irá desbrozando el devenir de ese cachorro humano que es arrojado a las mares de la lengua. Recorrerá la teoría desde el recuperado proyecto de Freud, recorriendo esas notas sobre la constitución del aparato psíquico. Tomará la vivencia de satisfacción en una propuesta a escucharla desde lo que introduce la música atonal, lo que es posible de escritura, lo que está perdido, y aquello que insiste en tensión constante, lo que nos enseña la improvisación, la poderosa melodía funcional. Desde fines del siglo XIX, en que Freud escribe el proyecto, hasta el 76 del siglo XX, tiempos en que Lacan dicta el Seminario 24, ese que ya en su título juega con la sonoridad, la traducción en lo que se deja escuchar que desbarata el sentido. Les digo, es un lector infatigable que ofrece generosamente sus hallazgos y sus invenciones, hasta acuñar conceptos propios. Recala en Freud y da cuenta de la subversión que introduce el psicoanálisis a lo establecido en la cultura, en esa novedad que llega hasta nuestros días, no sin resistencias. Javier nos dice, Freud contrapone al modelo universal, objetivo, individual de las civilizaciones,
sinfonía, el modelo singular y originario de las pulsiones, poderosas melodías. Resalta el escritor las referencias musicales de Freud al definirlos, y esa búsqueda será constante en el transcurso de todo el desarrollo en que compone su interpretación. El libro no es solo epistémico. Necesariamente, y como nuestro campo lo exige, la clínica tendrá un lugar destacado, transido en constante por aspectos musicales. Se encontrarán casos freudianos, la interpretación de un sueño, una viñeta de su clínica en el intermezzo, hermosa, que permite apreciar la plasticidad con la que la dirige. Y no solo eso, testimonia sobre su propio análisis. 2 canciones en las que aquello que no cesaba de no escribirse irrumpe, se hace escuchar y permite una nueva escritura en su pentagrama funcional, consintiendo inaugurar una música que loa viva. En un tiempo mismo, algo muere, algo vive, el canto del cisne. Javier viene a entonar la cadencia de sus notas y nos las interpreta, allí donde quienes orientan nuestra práctica hicieron particular silencio. Freud decía de la música que operaba como narcótico. Gustoso de las artes en general, se confesaba incapaz de obtener goce alguno de esta. Pero inmediatamente, en el mismo texto, advierte y nos lo dice, que es impelido a una disposición racionalista que se resuelve en él para no dejarse conmover, pero sin saber por qué lo está y qué de eso lo conmueve. Es decir, hay algo de la música que lo inquieta, ennegrece su posibilidad de análisis racional, lo detiene, y digo así, ennegrece y asocio mientras escribo lo femenino, ese continente negro para Freud, que lo sumía en el misterio. ¿Se podrá pensar alguna relación? Allí el fundador del psicoanálisis se detiene, y me valgo de Quignard nuevamente, que dice, la música toca mucha más que la audición en el cuerpo del oyente. Lacan deja en suspenso, promesa sin tiempo, el hablar sobre la música. Disertando sobre el barroco en el seminario 20, la menciona, solo para decir que habría que hablar de ella, al margen. Años antes, en De un otro al otro, ubica a la música como una de las artes supremas, en tanto su incompatibilidad con el tiempo y el espacio, siendo esto lo máximo en lo basal. Opera una torsión en la temporalidad. Así lo ubica Quignard en el texto que escogí aquí, de epígrafe. ¿Qué antiguo tiempo hace hoy en nosotros? Si bien Lacan no desarrolla más sobre la música, estoy en la introducción del seminario 16, titulada De la plusvalía al plus de gozar, allí mismo destaca que en nuestro campo no se admite ninguna armonía, que se vale precisamente de esa falla, que eso el arte lo muestra, asemejándolo a nuestra praxis. Por eso propongo como título de presentación la armonía en fuga. Y repito, la bajada del título del libro, ese entre, me lleva al entrecentro y ausencia lacaniano, la música quizá allí. Psicoanálisis con música, así titulé este apartado, resuena, claro. Lo escribo en directa referencia al escrito Can con Sade de Lacan. Solamente en el afán de destacar que así como Sade dice la verdad de Kant, la música, en relación al psicoanálisis, le puede cantar la verdad. Oídos prestos, lectores dispuestos, con algo de esto y más, estas son solo unas notas de preludio, podrán encontrarse en el canto del cisne, entre partituras, psicoanálisis y música. Un necesario, bello y enseñante libro. Para concluir, hacia vos, Javier, entonces, a modo de agradecimiento y celebración, deviene, don, la melodía de Juan Ros en esta poesía. La vida tiene una música de fondo. Nadie sabe reconocer su origen, pero a veces nos parece recordar su melodía. Quizá con eso basta para no sentirnos completamente extraños, a pesar de que todas las músicas se eclipsen como soles impotentes en los tráfagos subrepticios de los espacios sin sonidos. Aunque casi ni vivamos, la música de fondo de la vida nos permite por lo menos escuchar el vivir. Octava poesía vertical, número 32. Hasta ahí mi presentación.
Bien, pues muchas gracias, Miriam. A Creo, vos. creo que lo que propones es tremendo en relación al texto de Javier, y creo que de una u otra forma se va a anudar un poco con lo que plantearé. Quizá al final podremos charlar un poco, pero sí, bastante hermosa la presentación. Sobre todo Quiñar ahí es referencia obligada tanto para lo que nos presentas como lo que Javier muestra, sobre todo cuando hace referencia incluso a Butes, a ese antihéroe. Entonces, bien, pues no sé, Javi, si quieras comentar algo o le comienzo a dar. Tengo algunos problemas con mi cámara, entonces para que no se me detenga la transmisión acá del internet no es muy bueno. No estoy en la ciudad, entonces es un problema. Entonces mantendré la cámara apagada para no cortar el asunto. Se te Pues qué escucha bien. decir, muy bien, perfecto, muchas gracias. Bien, pues si no hay más, comienzo. De entrada me gustaría dar cuenta de, pues sí, de entrada el gusto que me da poder presentar el texto de un gran amigo que desde hace tiempo me parece que pues mantenemos un vínculo muy estrecho, a veces no tan presentes, pero siempre en una cierta ruta compartida de interés por el psicoanálisis, por la filosofía, por la música. Recuerdo algunas de las charlas de ese inicio de la amistad en las que trabajábamos el nacimiento de la tragedia, algunos apartados, y hacíamos referencia a ese Nietzsche que planteaba sin música la vida sería un error. Acá la música es una constante entonces, y así como lo propone Miriam, ahí donde Miriam lee una ópera, algo brutal, tremendo, yo también alcanzo a leer una ópera que enloquece y termina contando un gran jazz, una variación, una interpretación, no sé, que quiebra con Beethoven y de repente nos mete a Thelonious Monk o a Miles Davis. Entonces, creo que por ahí va de esa formalidad, de esa disciplina del lector, de esa disciplina de la lectura musical, a ese otro punto donde el caos pulsional de una u otra manera no le deja tanto al escritor como al psicoanalista como al músico más que hacer uso de la improvisación. El texto hace un uso de la improvisación muy preciso. Me parece que rompe con ese mito de que la improvisación es un puro caos. No, eh, precisamente para poder improvisar es necesario un previo, una lectura minuciosa del estado de las cosas. Entonces, pues con eso abro, les voy a compartir algunas notas sobre el texto y en específico sobre el problema del dolor y la escritura que nos plantea Javi en lo que a mí me parece el esbozo de una teoría de la resonancia en relación al psicoanálisis. Es un texto aventurado, pero no por eso precipitado. Es un texto bastante genuino en algunos puntos. Javier se atreve a escribir y a escribir en nombre propio, ¿no? Digamos, más allá de todo el bagaje de lectura, más allá de toda la potencia del trabajo crítico del texto, hay un punto en donde Javier escribe y escribe asumiendo las consecuencias que puede tener precisamente escribir, es decir, fallar. Y creo que esa es una gran donación que nos hace Javi en este texto, Canto del Cisne. Comienzo, comienzo entonces primero con unas breves palabras sobre, pues sí, un poema de Robert Walser, cuando allá en Lo mejor que sé decir sobre música planteaba un pequeño poema denominado Miedo. Decía: he esperado tanto tiempo dulces notas y saludos, apenas un acorde. Ahora siento miedo, no penetran las notas y acordes, sino nieblas desbordantes. Acechando en la oscuridad cantaba en secreto, alivia tristeza mi caminar cansino. Abro con Walser para entonces ir pues a algunas notas sobre
el autor. Después del autor iré al problema del dolor para vincularlo con esa apuesta que me parece atraviesa todo el texto de Javier, y es el problema de la resonancia, que incluso se atreve a hacer ahí un esquema de la resonancia, ¿no? Muy freudiano, muy esquema del peine invertido. Entonces iré a ese divertimento en un momento. Pero de entrada uno le cae al texto de Javier y se da cuenta de que precisamente la insistencia escritural de su parte tiene que ver con un dar cuenta del no origen. No hay origen, no hay centro, hay pura diferencia, quizá haciendo incluso resonancia con los planteamientos de Blanchot, cuando Blanchot nos decía en la escritura del desastre: la diferencia es la retención de la exterioridad, lo exterior es la exposición de la diferencia. Diferencia y exterior designan la distancia original, el origen que es la disyunción misma y siempre cortada de sí misma. La disyunción allí donde el tiempo y el espacio se juntan disyuntándose, coincide con lo que no coincide, la no coincidente que de antemano aleja de toda unidad. Evidentemente, entre esta cita, entre esta llamada a Blanchot y la problemática de la escritura que atraviesa el texto de Javier, hay una cercanía brutal. Entre la resonancia y la diferencia, entre el litoral y la frontera, ahí nada también Javier alegremente. Inclusive en ese punto en donde la negatividad se ve trastocada, la diferencia no tendrá relación con la unidad. Los dados están echados y giran como una flecha, como un boomerang. Los dados están echados y vuelven, retornan siempre de otra manera. Vayamos entonces a una breve referencia a Foucault sobre el problema de la escritura y el autor. Recordemos, tanto para Foucault como para Lacan, como también acá en el Canto del Cisne para Javier, la escritura es un acto que fracasa. Pero la escritura fracasa para mantener vivo a medias a ese que escribe, pero sobre todo a ese que lee. Porque precisamente ahí donde uno lee lo que Javier a medio morir plantea, se revitaliza la potencia de la palabra. El que escribe encadena hasta el límite del cuerpo, del cansancio, de la muerte, del silencio. Sabemos, nos indica Javier, que solo puede haber silencio en el cuerpo. Sin cuerpo el silencio no sería. El silencio se arraiga en el cuerpo de ese que posiblemente en algún punto agonizante podrá escribir. El silencio, quizá pensándolo desde las provocaciones del Canto del Cisne, el silencio es el asiento de las voces que se plasman en la escritura. Ante esto ocurre un movimiento interesante. El nombre del autor se ausenta. Pensemos incluso en cómo este autor, el autor del Canto del Cisne, se ausenta del cartel que publica sobre la presentación del libro. Ahí no hay Javier, solo dice el Canto del Cisne entre partituras, psicoanálisis y música. Aparece Miriam, aparece Antonio, pero Javier se ausenta. El autor se ausenta cuando escribe. Tomo el libro, lo idealizo, lo leo. Me interesa saber desde dónde escribe Javier, me interesa saber de su ausencia, a través de mis ausencias como lector. Pero como lector tengo pues un punto a favor. Leo desde mi silencio, pero ese silencio me coloca también en ese punto donde Javier se ausenta y calla. Es ese cuerpo que a fin de cuentas dice desde su escritura que puede haber silencio, siguiendo al cuerpo que se pierde en la dimensión inatrapable del tiempo que se va. La escritura, ahí Javier haciendo referencia a Chantal Meillag, pero también a pues, escritores mexicanos, ¿no? Psicoanalistas mexicanos. Nos dice que la escritura hace referencia al resto de una duración. Sabemos que eso también lo había planteado a su manera Blanchot. Sabemos que eso también a su manera había sido dicho por Foucault. Pero precisamente en esta reiteración de lo ya dicho se produce un espacio diferencial. Ese espacio diferencial organiza una duración que se anuda al secreto que guarda el autor, aquel que escribe y se ausenta. Ese que escribe después desaparece, advertido o inadvertido del mote de autor.
Decía Roland Barthes incluso, ¿no?, que el autor como institución estaba muerto. Quizás solo desde ahí es que el canto de cisne en este caso se puede instituir e instalar, en ese mismo movimiento de destituir cualquier pretensión de autoridad. Agreguemos, hay quien escribe o quien escribió con el cuerpo, con la sangre, como decía el loco de Turín, ya sea sangre fría, tibia o caliente. Sabemos que se puede escribir desde lo insoportable del querer hacer cuerpo y no lograrlo, cuerpo escritural ante la imposibilidad de hacer un cuerpo. Este nombre que se ausenta, el nombre Javier Jiménez, es preludido al ser obra, al ser autor, porque aunque no lo quieras reconocer, esta es obra. Y ahí donde la resistencia a publicar, a fin de cuentas, es superada, no hay de otra más que decir, sí, efectivamente, ahí hay un principio de obra. Obra, desaparición ante mascaradas detrás de las cuales se ausenta el desconocido secreto del escribiente. Sabemos que también aquí Foucault, en su ¿Qué es un autor?, había dado las pistas para pensar en relación al autor, la condición del nombre, del cuerpo y la atribución, ligadas a la afirmación. Afirmación como el secreto del no secreto, pero por otro lado también una afirmación que nos lleva a un punto de apropiación. Si de alguien se apropia el autor, no es del texto, sino del lector, y es en el canto del cisne donde ese efecto hasta cierto punto hipnótico de la escritura queda plasmado. Bueno, les puedo decir, Fabi me pasa su libro y podríamos decirlo así, como se dice muy mexicanamente, lo leí de una sentada. Es un texto que no te deja despegarte de ahí, pero que después te llama otra vez para, a fin de cuentas, tratar de entender qué es lo que escribió. Y repasas una y otra vez los artículos para tratar de entender el tejido que este autor, a fin de cuentas, te da para un movimiento de apropiación. Si de alguien se apropia el autor, es del lector, a fin de cuentas. Uno queda atrapado en el canto del cisne. Pero Javier también lo sabe. Uno queda atrapado en Nancy, uno queda atrapado en Melah, en Derrida, en Deleuze, en Foucault, en Lacan. Es una lluvia polifónica, un jazz enloquecido que se nos presenta ahí, frente a frente. Digámoslo también, como ya insistía Miriam, este escritor, el mismo escritor, deviene lector y comentador de lo que algún día fue escrito. Los que conocemos a Javier de cerca sabemos que es un lector encarnizado, ¿no? El lector siempre plantea la distancia entre el tiempo de ser escrito y el ser leído del texto. El primer momento aparece difuminado en un origen incierto. Se reitera, no hay origen, el origen está perdido. Y el texto, la obra, es de nadie. Cuando Javier terminó de imprimir, o su editor terminó de imprimir este texto, no sabía quizá que este texto ya no le pertenecía y que ahora nos pertenecía a los lectores. Pero eso no solo le pasa a Javier. Ahí está, diferencia, repetición y sobre todo cuestionamiento radical de la autoridad del autor. Sabemos también, y de manera provocativa lo introduce ahí en ese diálogo crítico que hace con los autores, en el momento en el que se escribe algo, el que escribe está advertido de que lo escrito no volverá. Ante la dispersión de lo escrito, la propiedad queda anulada. Dirá Derrida en la diseminación. La diseminación es lo que no retorna al Padre. Asimismo, hablemos de otro de los pasajes pista de Foucault, que es un autor. Hablemos de la atribución. Ese movimiento, ese registro, atribución, es el esfuerzo por el cual lo dicho, después de plasmado el texto, pretende dar vestigios sobre el secreto del nominado autor. Atribución que pugna por definir el ser de lo escrito, del preludio a su ser obra. Una vez más, el autor queda distanciado de los supuestos sobre lo inscrito ahí. La atribución como esfuerzo por atrapar ese resto inatrapable que deja el texto. Una vez más, la diseminación como el orden de lo incapturable. Retorno de la obra o retorno a la obra, establecido también como un retorno a la ausencia de autor.
un intento de retorno al lugar de lo escrito. Uno se preguntaría, ¿qué pensaba este loco cuando estaba planteando esta serie de inventos conceptuales ahí? Javi juega al filósofo y lo logra. Se inventa 2, 3, 4 conceptos en este libro. Ahí radica parte de la potencia de la atribución. Intento de retorno al lugar de lo escrito, al lugar que el lector intenta retornar es al lugar del escribiente. El lugar del escribiente en tanto lo escrito es el resto que ha quedado por visitar. La posición de Javier, al igual que la polifonía de voces que se establece en su texto, se convierte en posiciones fundadas por esos lectores a los que va dirigido el texto y de los cuales en un principio Javier ni siquiera tiene noticia. Lectores que insisten a través de la lectura, ese ejercicio anticuado, atemporal, posicionarse en relación a esa posición del secreto del autor. Cada retorno al texto, cada regreso es diferente al anterior. El lugar de la lectura al que invita el canto de cisne es lugar de repetición diferenciada. Lo que se repite nunca es lo igual. En tanto imposible de capturar es ese momento del escribiente del texto al cual el lector retorna. Lo que se repite reiteradamente en el canto del cisne es pura diferencia de la repetición. Esta es una de las suposiciones que el lector puede tener ante cada arribo que prepare sobre estos litorales que Javier ofrece. Litorales frontera entre música y psicoanálisis. Este posible autor ausente como escribiente leído. Este supuesto, el de que lo que se repite es la diferencia al infinito, como en el esquema que nos ofrece Javier sobre el problema de la resonancia, confirma la precaución que anuncia que el origen de la obra está perdido en otra temporalidad, la cual, por más que insistan las lecturas, tiene que ver con la temporalidad misma del acto del escrito. El acto escritural está fundado en una pérdida radical, misma que intenta recuperar el lector en su movimiento pendular ante el texto. Javier nos ofrece una pasión bien interesante, esta pasión del lector, quizá como todos los lectores, pero acá haciendo uso también de un punto en el que la lectura fracasa, y ese punto en el que uno se reconoce como un mal lector, paradójicamente es el que lo empuja a escribir. Escribimos porque, a fin de cuentas, no leemos tan bien como pensábamos. Esta perspectiva, toda lectura es intento fallido por posicionarse a partir de la ubicación exacta del origen de la escritura. Para terminar con esta primera reflexión, dar cuenta de que ir a la obra del autor, en este caso el ausente Javier Jiménez, es el vaivén que por medio de la lectura puede intentar retornar al fundamento de la obra, al momento fundante que el autor instituye al plasmar caracteres, desplegados políticos, clínicos, estéticos, epistémicos sobre una superficie en blanco. Momento fundante, más, como insiste Javier, no origen. Esto como primer punto sobre un cierto diálogo, una cierta charla con el autor. Pero ahora vamos a algo interesantísimo que Javier propone en su texto. El texto hay que leerlo con cuidado, tiene cosas importantes que lo hacen a uno detenerse y empezar a decir, caray, carajo, este tipo que está diciendo, ¿no? Y entonces uno se encuentra en los primeros capítulos una apuesta interesantísima, el esbozo de una teoría de la resonancia. Ya habíamos comentado esto, el texto de Javier es un texto clínico musical, pero esta teoría de la resonancia, este eje de la resonancia, precisamente va a ser como una especie de punto de almohadillado, elemento litoral frontera donde música y psicoanálisis conectan. Hay una invitación a escuchar las resonancias, esto está más que claro. También los cortes, las melodías, una insistencia tremenda sobre el problema de la sinfonía. También hay una invitación a acompañar la palabra que desde su musicalidad hace resonar las cuerdas, el cuerpo volcado, caja de resonancia,
que a fin de cuentas el psicoanalista y el analizante establecen en ese dispositivo extraño denominado psicoanálisis. Pero intentemos ir a la particularidad de la resonancia. Por la página 57, ojalá en algún momento tengan este texto en sus manos para que vayan a la página 57. Por ahí Javier nos dice algo sobre el problema de la resonancia vinculado al orden de la huella, de la hipotética primera marca, y nos dice textual: primera marca puede pensarse en una fuerza, acto, que produce superficie y a su vez efectos sobre dicha superficie, así como cuando un objeto es arrojado al agua. Ese extranjero, ese objeto, esa piedra aventada al agua, toca a dicho cuerpo, cuerpo de agua, incluso agua, cuerpo indiferenciado del agua misma, rompiendo con su aparente calma, empero produciendo algo fundamental, vibraciones que no paran y que en tanto que ondas se dispersan, se propagan. Esa imagen es la imagen de la resonancia. Nos remite a algo que de inmediato me saltó como una especie de economía de una estética de la resonancia, en la que, como dice Javier, no hay una continuidad que valga, sino pues perpetuas resonancias. A partir de lo cual, Javi insiste y nos propone un movimiento interesante. Javi se va transformando de una escucha de Mozart, de Beethoven, en algo más enloquecido, ¿no? En un Mark Ribot dando un concierto estrafalario en la Ciudad de México. Y nos dice, desde esta perspectiva el alma se mete con el alma, imagínense. Más que como esencia originaria, puede ser pensada como aquel elemento que, formando parte de la caja de resonancia de un instrumento, permite que las vibraciones del sonido sean significativas o relativamente potenciadas. Trato de recuperar en estas citas textuales del texto de Javier ese punto donde su escritura se plasma ahí, más allá de esas citas también elegidas que establece, ahí donde Javier escribe. Entonces sigamos. En función de eso, hay otro apartado en la página 58 interesantísimo, donde Javier nos presenta lo que me permito nombrar como el esquema de la resonancia. No les voy a poner una diapositiva de eso, porque aparte de que no tengo muy buen internet, pues sería importante que vayan al libro y chequen ahí en la página 58 el esquema de la resonancia. Pero se los voy a tratar de explicar. Javier nos propone el esquema de la resonancia como una línea curva segmentada. Esta línea curva segmentada está segmentada en 4 registros. Estos 4 registros son acto, cuerpo, sujeto, palabra, los cuales tienen como horizonte el infinito. El horizonte es el infinito. Y para cotejar esta propuesta de esquema de la resonancia, va a Freud, ahí donde Freud nos plantea que sí que es extensa, pero nada sabe de eso. Esta frase de Freud, vean el atrevimiento de Javier, es reformulada a partir del esquema de la resonancia. Y Javier nos dice, después de usar esta herramienta del esquema de la resonancia sobre sí que es extensa, nada sabe de eso. Javier dice, en tanto que el cuerpo es un complejo de agujeros, sirve como caja de resonancia, siendo una extensión, no un elemento recortado del alma. Sí que, a través del cuerpo, el cuerpo que ella misma es, no solo es extensa, sino que es expuesta, puesta afuera. He ahí, aunque no lo sepa, su existencia, su ser desde fuera o su ser puesto afuera. Y agrega, en términos biológicos, la voz nace de un hueco en la garganta. Así todo el instrumento musical precisa al menos de un hueco, ya sea el tambor, la flauta, la guitarra, incluso, aunque en diferente medida, el arpa. Sin embargo, hay algo más que para producir sonido entre ellos reclama. Para que el pliegue permanezca y bien se mueva, es necesario un cierto grado alto o mínimo de tensión, de resonancia. Ahí es donde esto se torna radicalmente interesante. Este punto litoral frontera, música, psicoanálisis, es trabajado desde, por ejemplo, este ejercicio
de descomposición de psique es extensa, nada sabe de eso. Javier compone, pero también descompone. Le gusta Mozart, creo, pero también el jazz enloquecido y cadencioso, ¿no? Previamente, en el mismo texto, Javier ya nos advierte sobre el lugar que va a tener el estatuto de la atención en el espacio de la resonancia, y para esto va a problematizar el orden del fundamento. En este caso, el fundamento será, pues sí, este estatuto de la atención, el fundamento que le permite dar cuenta de su esquema, en este caso, el esquema de la resonancia, es la atención, un término que nosotros encontramos en Freud, en ese Freud del proyecto de psicología para neurólogos, pero también en ese Freud de la interpretación de los sueños o de más allá del principio del placer. Y nos dice textual, voy a tomar 2, 3, frases textuales para ya después ir concluyendo con algo del dolor y la escritura. No sé si todavía tenga tiempo, creo que sí, ¿verdad? Bien. Nos dice Javier, siguiendo la teoría freudiana, la inauguración del inconsciente acontece a partir de una primera marca. A su salida al mundo, el bebé se encuentra con un sinnúmero de estímulos desconocidos a los que difícilmente podría hacer frente, no solo. El frío, el calor, la sensación de objetos extraños que lo tocan y a su vez lo hieren, todos y cada uno de ellos elementos que tendrán que hallar un recipiente. Más adelante, para darle solidez a este planteamiento, dice, acto seguido, y siendo bien conscientes de que dicha situación no ocurre siempre, ese pequeño cuerpo será recibido por una madre que funcionará en tanto que continente. A la tensión surgida del inesperado encuentro con el mundo nuevo le sobrevendrá una reducción. Esto en función de la manera en que su madre, insisto, lo reciba. En este punto, Javier destaca la impronta freudiana y cita textual al psicoanalista vienés cuando en la interpretación de los sueños nos dice, un componente esencial de esta vivencia es la aparición de una cierta percepción, la nutrición en nuestro ejemplo, cuya imagen némica queda de ahí en adelante, asociada a la huella que dejó en la memoria la excitación producida por la necesidad. Podríamos decir, bueno, sí, esta frase es multicitada, sí, pero acá es retrabajada a partir de esta propuesta del esquema de la resonancia. Ya es difícil pensar esto que Freud plantea cuando nos comenta, solo un deseo puede poner en marcha el aparato psíquico sin esta provocación de Javier a dar cuenta de que ese deseo quizá es parecido a ese efecto que produce el objeto extranjero cuando cae en el cuerpo de agua y produce ahí ciertas ondas, ciertas tensiones. Es interesante. Freud, nos dice Javier, destaca 2 momentos en este fragmento. La inscripción de 2 huellas némicas, dejadas unas a partir de la excitación-tensión producida por el malestar, dolor de haber sido desconectado de la fuente originaria de alimentación. La otra, amén de la disminución de la tensión, producto de la descarga en relación con la presentación del pecho y su secuela de satisfacción. Es necesario, me parece, hacer énfasis en leer la propuesta de nuestro autor en clave de resonancia, tensión de las cuerdas némicas que al pulsarse producen un efecto de onda-movimiento que produce un sonido diferencial en la subsecuente cuerda némica, una continuidad ruidosa, un ruido discontinuo. Pero sigamos a la letra con la propuesta de Javier cuando nos refiere, ya para terminar con esto. A la sazón de estas primeras impresiones, dice Freud, este pequeño cuerpo aspirará en cada subida de tensión a un intento de vivir de nuevo aquello que en ese primer momento funciona como soporte en lo concreto. Una emoción de esta índole, nos dice Freud, es lo que llamamos deseo. Incluso recordemos, cuando se trata de recuperar esa vivencia, esa hipotética vivencia de satisfacción alucinatoria total, Freud nos va a decir que lo que se va a investir es el recuerdo de satisfacción. Ningún objeto hay ahí, hay un puro recuerdo de satisfacción. Ahí está precisamente la resonancia trabajada a la par de esta, pues sí, revisitación de la cita freudiana. Nos dice Javier, hablamos pues de un movimiento retroactivo dirigido a un tiempo que, vale decirlo,
Es imposible revivir, mas no imposible de desear. Aquí me detengo un poco y me parece también importante decirlo. El trabajar otra vez el problema de la experiencia a través de este aparato inventado por Javier, quizá nos dé 2 o 3 pistas para problematizar pues sí, el estatuto de la escucha en psicoanálisis, ¿no? Digo, hay que ir al texto para contextualizar el por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo, pero a partir de ese vínculo, tensión, resonancia y del orden de la experiencia en Freud, hay ahí una beta, una cierta mina que es importante seguir trabajando. Javier lo dice incluso al final de su texto, ¿no? Esto solo es la primera parte, además nos amenaza, ¿no? Lo sabe que esta es una primera provocación. Pero bueno, esta referencia a la atención lleva a Javier a pensar que un efecto de la resonancia lo podemos ubicar en el campo de la escritura, vía un pasaje que quizá acá me atrevo también a forzar, ¿no? Este pasaje lo pienso que va de la resonancia a lo que Javier denomina cuerpo escritural empujado desde el dolor. Dice, para ya finalizar esta breve reflexión sobre lo que el texto de Javier me produce. Dice, cierto empuje hacia el dolor, y cómo no decirlo, desde el dolor, puesto en función para la conversión del propio cuerpo en algo más, un cuerpo escritural. Es interesante, se escribe desde el dolor, nos dice Quirós, nos dice Javier, nos dice Chantal Maillard. Y con el dolor, no solo desde el dolor, se escribe con el dolor para hacer de ese dolor un litoral, espacio frontera diferencial que separa y une en el mismo movimiento, pero además establece vía la resonancia un espacio de alojamiento, de potencia de mundos, musicalidad de la escritura, escritura de la musicalidad, tensión, dolor, resonancia, litoral a fin de cuentas. La escritura, dice Javier, impone un extrañamiento del sentido. En términos psicoanalíticos, continúa, se trataría de un signo de lo real que no puede ser dicho, sino que, revelado y velado, como efecto por lo escrito. Si bien, finaliza en este apartado, las notas musicales pueden ser plasmadas en un pentagrama, su escritura es casi siempre irrelevante y necesaria. En la improvisación, esta suposición queda especialmente anunciada. Finalicemos apuntando que el canto del cisne navega en la improvisación, pero no es una improvisación ingenua. Como dice Liora Stapchansky en el prólogo, el autor de Canto de Cisne improvisa, inventa, aloja una propuesta asintónica del decir mismo. Y Javier contesta, en todo caso, como músicos, comúnmente escribimos en el aire y no en hojas pautadas. No existe una referencia ni remotamente clara y, sin embargo, tanto la música como las palabras, y por tanto la musicalidad de las palabras, se juegan en un registro temporal, recurriendo a un mismo inmaterial. Ahí está la referencia a Hegel. Un inmaterial, el sonido, que les permite funcionar como un sistema de escritura singular. Pues para terminar esta breve reflexión, no más que agradecer este texto que Javier se atrevió a sacar. Nos decía previo a empezar esto que desde 2017 lo tenía ahí atorado. Pues qué bueno que logró eructar. Y aquí está. Espero podamos hablar en relación a esto que alcanzamos a captar ahí Miriam y yo en el texto de Javier. Igual y Javier dice, no, espérense, yo no quería decir eso. Aguanten, no se apresuren demasiado. Gracias. Bueno, qué cosa tremenda. Ambas intervenciones me dejan sin aire, me hacen suspirar, me hacen muchas cosas justamente en el cuerpo. Yo preparé algo también como breve. Siempre lo digo, pero cuando hablo de algún escrito me gusta pensarlo
en otro canal, ¿no? Lo que se escribió y ahí quedó, ¿no? Como dice Toño, el autor está puesto en entredicho y por eso no necesariamente tiene que figurar. Ese autor quedó ahí, quién sabe quién sea. Eh, lo que importa quizás es que se lo lea, ¿no? Más allá del nombre que pueda figurar ahí. Eh, si están de acuerdo, no sé, esto me tomará unos 10 minutos para pasar a la discusión si quieren. Es algo que me surge también de nuevos encuentros con la música y con otras cosas que me han empezado a interesar o me han vuelto a interesar en este tiempo. Y terminando hago también otras anotaciones al respecto, ¿no? Lo leo porque si no me desbordo y, y aquí se complica la cosa, ¿no? Este libro, como todos, tiene su historia. Baste decir, retomando esto que dice Toño, que en sus orígenes, evidentemente, está la propia, ¿no? Mi propia historia. En mi familia la música nos ha tocado de diversas formas. Mi hermana, por ejemplo, fue contrabajista, eso es algo que no muchos saben. Tocaba la guitarra también y durante algún tiempo perteneció al Coral de Bellas Artes aquí en México, cuando era muy chavita. En aquella época, mi padre, hasta donde sé, pues no lo conozco personalmente, eh, formaba parte de este mismo coral, donde en no tengo idea qué circunstancias conoció a mi madre. Por lo menos esta es la historia que se me cuenta. Y es la historia que elijo creer también, porque de mi padre no tengo muchas noticias. Bueno, hasta hace muy poco me enteré que justamente mi padre en este coral era barítono, una voz ubicada en el entre el bajo y el tenor, hablando de esto formalmente, ¿no? Una especie de comodín que puede oscilar entre los graves y los agudos sin por ello perder flexibilidad y potencia, ¿no? Él puede estar o podía estar al mismo tiempo, tanto de un lado como del otro. Si hacía falta un agudo, mi papá estaba ahí. Si hacía falta un grave, mi papá estaba ahí también, ¿no? Justamente este entre le permitía esa flexibilidad, esa posibilidad de moverse de un lado al otro. Diríase incluso que es un tono topológico, lo pongo entre comillas, en la medida que puede ubicarse en varias superficies, produciendo, sin embargo, cambios en el rumbo de una melodía. Esto me remite a algo que leí hace apenas un par de días. El libro tibetano de los muertos, seguro todos habrán escuchado, incluso algunos lo habrán leído también, tal y como lo conocemos, es un título otorgado por su primer editor, Walter Evans Bentz. Bueno, uno de los primeros estudiosos del budismo, tibetano particularmente, e introductor del mismo en Occidente. La traducción que él hace de este libro tibetano de los muertos aparece en 1927, o sea, realmente no tiene mucho tiempo. Para hacer un libro con un par de miles de años de existencia, aparece bastante tarde en la historia occidental, ¿no? Bueno, el hecho es que el título original de este libro, de acuerdo con Ramón Andrés, un sujeto con el que apenas tuve la posibilidad de encontrarme a través de su escritura, yo no sabía que existía, tiene un par de libros bastante interesantes, apenas estoy sobre uno. Y bueno, el título original de este libro es Bardo Ito Grol, o la liberación por audición en el estado intermedio. Eso es lo que significa. No es el libro tibetano de los muertos, se titula Liberación por audición en el estado intermedio. A grandes rasgos, este libro tiene por finalidad la consecución de la iluminación, también pongo unas comillas inmensas, inmediatamente después de la muerte. Ahora bien, para el budismo tibetano, e incluso en otras vertientes del budismo, e incluso otras prácticas parecidas, no las voy a llamar religiosas porque no es propiamente una religión, la muerte carnal no es propiamente el final, que es una cuestión que también cuestionó, valga la redundancia en el libro, ¿no? ¿Qué es final y qué es inicio? La muerte carnal entonces no es propiamente el final, sino un momento de pasaje que continúa con la reencarnación. El bardo todol, como se lo llama ya más, bueno, mejor ubicado en algo que podamos comprender en español,
funciona como una especie de acompañante en ese momento de pasaje, en ese entre, y para permitirse ser acompañados por él, es necesario primero saber escuchar. Me parece, sin ir mucho más lejos, que el saber hacer, al que tanto nos remitimos en el psicoanálisis llamado lacaniano, puede ser ubicado justamente en este saber escuchar. No solo el entre, sino en el entre, que es, vale decirlo, lo inconsciente. Me parece que en principio esto es a lo que se refiere Freud al hablar de la atención, escucha, libre y flotante, así como a la asociación libre, aquella a la que invitamos a quienes acuden con nosotros a contarse, a escucharse. Pero en la consulta no se cuenta cualquier cosa y por lo tanto tampoco se escucha cualquier cosa. La melodía de las pulsiones, a la que me refiero en este libro y que remito directamente a Freud en su contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, es todo menos cualquier cosa, aunque evidentemente tenga relación con aquello que llamamos la cosa, das Ding. Freud entonces, desde muy temprano en su obra, nota que de lo que se trata en la clínica psicoanalítica es de escuchar la cosa. La cosa, el asunto, es escuchar, diríamos en algunos sitios en Latinoamérica. La cosa, esa exterioridad íntima que en palabras de Lacan, aquí estoy refiriéndome a la angustia, es la cosa, más allá de lo sagrado que es por lo tanto profano, lo que está en los márgenes de lo religioso, civilizado, sinfonía de las civilizaciones. Pero la cosa no es propiamente, no necesariamente, musical, o mejor dicho, rítmica, armónica. La cosa puede ser tan ruidosa como silenciosa. Y en la conjunción de estas dos características es que este libro también comienza a construirse como una extensión escritural de aquella cosa ruidosa, silenciosa. Este libro comenzó a escribirse en el 2015, justamente, y poco menos de 2 años después ya estaba terminado, lo que sea que eso signifique. Lo que les quiero decir es que ese fue un momento muy complicado para mí en muchos sentidos. Jugando un poco con la máxima freudiana, diríase que el silencio del objeto había caído sobre el yo. Pese a haber estado involucrado con la música desde mucho tiempo antes que esto, nunca había reparado en lo ruidoso y ensordecedor que podía llegar a ser el silencio. Afortunadamente no hay un silencio con mayúscula, y yo contaba con otro, el de mi analista. Un silencio que me acompañó en aquel momento de una manera lúdica, creativa, mientras que aquel otro silencio, el primero al que me refería, comenzó a trocar en otra cosa, pero fundamentalmente en escritura, palabras silenciosas. Y bien, nuevamente en palabras de Ramón Andrés, este sujeto con el que me encontré, lo cito: lo mismo que el silencio, la música es un fragmento de nuestro origen. Cierro cita. ¿Y qué hay en el origen sino lagunas, agujeros? ¿De qué está hecho un instrumento sino de agujeros? ¿Qué es el agujero sino, por ejemplo, en la tradición hindú, el reino acústico en el que vive el ser? O mejor dicho, el cantante ser. Porque en mi opinión, esto es algo que también encontrarán en el libro, antes que parlantes seres, somos cantantes seres, atravesados en principio por lo sonoro. Eso sonoro que hace a lo singular, pero no sin una apelación a lo musical como representante de lo colectivo, del nosotros. En uno de los muchos libros que constituyen el Upanishad, que básicamente significa sentarse a escuchar, se dice que los dioses se refugiaron en el sonido por temor a la muerte. En tanto tal, las palabras que pronunciamos, el sonido con las que están formadas, son el émulo de ese gesto originario en cuyo seno está precisamente el canto. Algo que no necesariamente tiene un único, un único sentido. Ese animal aéreo, que en palabras de Marsilio Ficino, imita las pasiones del espíritu, goza de movimiento y además manifiesta el afecto. Para terminar con este breviario, me gustaría contarles la versión del mito de la creación del ser humano entre los aztecas. Esta es una entre otras versiones, y para la gente de Argentina que está por acá, quizás puede ser interesante. A veces ni los mexicanos conocemos nuestros propios mitos. Pero bueno, Mictlantecutli, dios del inframundo, ya sé que suena trabalenguas, le pide a Quetzalcóatl, otro dios muy importante en nuestra tradición,
Mictlantecutli le pide a Quetzalcóatl soplar en su caracol, pero no consigue producir sonido alguno, ya que el caracol no tiene un agujero. Por lo tanto, Quetzalcóatl pide a los gusanos perforarlo, después de lo cual sopla de nuevo, generando el sonido primordial que Mictlantecutli escucha y fecunda tanto al silencio como a la muerte. En este soplido, lo que fecunda Quetzalcóatl en el dios del inframundo son el silencio y la muerte. La muerte, luego entonces, puede ser fecundada. Y de esto da cuenta también el Butes de las Argonáuticas, también presente por ahí en algunos pasajes del libro. La vida se funda en la muerte y esta es una enseñanza que Freud, así como los Vedas, los prehispánicos y muchos otros personajes en la historia, supieron escuchar. Y mi intención, de alguna manera, con el libro es retornar a eso y hacer hincapié, si quieren, reiterativamente, pero de otra manera, ¿no? Justamente tomando en cuenta que nunca se vuelve al mismo lugar, por lo menos no de la misma manera. Dicho esto, me gustaría, antes de pasar a los comentarios, agradecer a muchas de las personas que están aquí. Ya no veo a Liora, se me perdió. Imagino que habrá tenido consulta o algo, pero bueno, igual lo voy a decir. Además de haber prologado el texto, este libro no habría sido, no habría podido ser publicado sin su apoyo, sin su compañía. Entonces, bueno, un agradecimiento inmenso a su gesto, a su compañía en el prólogo, que es un prólogo que a quienes ya lo leyeron es un prólogo muy, muy lindo también. Agradezco también a Cintia, que ella sí está aquí presente y me encanta que ande por acá, porque, bueno, parte de la historia de este libro es que fue mi tesis de maestría. Ella fue quien dirigió la tesis, quien la dirigió en el sentido del acompañamiento. Ella no ordenó absolutamente nada de lo que tenía que decirse o no ahí. Me acompañó con sus palabras, me acompañó con las ideas que tenía, me acompañó en esta resonancia linda que, bueno, tiene historia antes incluso de encontrarnos ahí en la maestría, ¿no? Esas son otras historias, pero bueno, le agradezco a ella esto. Este libro no sería sin ella, no sería sin Liora, no sería sin mucha otra gente, incluido Toño, por ejemplo, que a su manera también tiene lugar por ahí. Guillermo Lavín, que es un muy buen amigo por acá en México, quien en su momento también cuando leyó el piloto, el proyecto piloto de este texto, me dijo, hermanito, eso no es una tesis, eso es un libro. Y bueno, en su momento yo no lo había captado, yo simplemente escribí, pero creo que tenía toda la razón, ¿no? Eh, no sé qué tipo de libro sea, no sé qué cosa extraña se haya producido en eso, pero definitivamente una cosa eh, como tal, una tesis no es. Y bueno, le agradezco a su compañía en ese sentido. Yahvé Rivera, otra muy querida amiga que no está presente ahora, pero bueno, ella es la coordinadora del Departamento de Psicología de una institución en la que trabajé un par de años, en la que Toño también estuvo en otro momento de la vida. Y bueno, sin esa invitación a estar un tiempo ahí, más allá de la locura institucional y las cosas que se pueden jugar en esos ámbitos, no habría podido aterrizar ciertas cosas que planteo por acá, ¿no? Uno de los cuestionamientos de Memo, de Guillermo Lavín, era que no estaba planteando la historia del texto, ¿no? Por eso incluyo el silencio, ese capítulo intermedio, en el que hablo de mi experiencia con niños diagnosticados con diferentes cuestiones, ¿no? Autismo, parálisis cerebral, fundamentalmente niños que no utilizan las palabras para hablar, pero utilizan otras cosas, ¿no? El cuerpo, bueno, hay otras formas de decir que no se limitan a las palabras, ¿no? Y bueno, ella está ahí. Hay muchos otros personajes presentes, no puedo nombrarles a todos, a todas, sería imposible,
Solo quería hacer saber que hay gente importante ahí involucrada, más allá de autores a quienes acudo para intentar aterrizar lo que pretendo decir, sea lo que sea, sepa o no lo que demonios estoy diciendo. Y bueno, pues eso, si les parece, abrimos el espacio para comentarios, para lo que sea que se quiera decir. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Se escucha perfectamente, Blanca. Buenas noches. Bueno, un gusto, Javier, conocerte en esta oportunidad. Gracias a la invitación de Miriam. Me gustó mucho la presentación. Bueno, soy de la Argentina, pero vivo en el Brasil. Para los que no me conocen, soy psicoanalista en São Paulo. Y me interesa, por supuesto, la música. Por tanto, me llamó la atención el título del libro que iba a ser presentado y las cuestiones que yo quería justamente preguntar. Javier las ha colocado ahora en, en sus palabras, que tiene que ver con el tema de la voz y el silencio, ¿no? Qué lugar, me pareció muy interesante lo que traías, Javier, sobre cómo se te presenta. Dijiste, la cosa puede ser tanto ruidosa como silenciosa, ¿no? El silencio del objeto cayó sobre el yo, en tu caso, ¿no? Y se hizo causa. Y yo me acordaba de un trabajo de Miquel Bassols, no sé si lo conocen, es un psicoanalista de España que fue presidente de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, y él ha dedicado bastantes cosas que ha escrito sobre el tema de la música, ¿no? Inclusive él mismo toca muy bien la guitarra, por ejemplo, ¿no? Y tiene un trabajo que es maravilloso en un libro donde él es el organizador del libro, pero él escribe un trabajo que se llama Variaciones in a Silent Way, es un trabajo sobre, digamos, toma el título de una obra que la debes conocer, de Joe Zawinul, que fue interpretada que tiene una interpretación famosísima de Miles Davis. Y en donde justamente de lo que se trata es, dice él, de un modo de nombrar lo real del silencio. Cómo es que se ubica, ¿no? Lo real del silencio entre las notas. Por eso también ahí hay otra cuestión que a mí me interesaba preguntar, ¿no? Él va a traer esta cuestión del silencio a partir de algo que dice Miles Davis, ¿no? Sobre esta obra. Él va a decir que el silencio es el ruido más fuerte, tal vez el más fuerte de los sonidos, es el ruido más fuerte. Y después dice, tal vez es el más fuerte de los sonidos, ¿no? Dice, hacer del silencio ruido un silencio sonido requiere en efecto un denso y sutil proceso de elaboración sobre la materia sonora. Y acallar ese ruido del silencio, verdadera voz áfona que habita en el ombligo más real del lenguaje, será en efecto una de las tareas mayores de la música. Entonces hay algo de esa cosa que puede ser tanto ruidosa como silenciosa, como dijiste muy bien, Javier, y que la música también viene a silenciar, ¿no?
que puede ser un instrumento, digamos, ¿no? Entonces, él lo que va a decir es que la música es el arte, hablando de la escritura, ¿no? Es el arte de combinar los silencios. Entonces, cuando Miriam recordó la referencia a Hegel de que la música es el más inmaterial de las artes, yo me pregunto, ¿no? ¿Y la escritura? ¿Y lo material de la escritura? Bueno, era eso. Había otras cosas, pero no quiero extenderme. Muchas gracias, me gustó mucho la presentación y me parece que el título, ¿no? El título, El canto del cisne, trae tanto una referencia no directa, me parece a mí, pero fue lo que me resonó, a el objeto voz y también a la escritura. Era eso. Sí hay... buenísimo. Yo no sabía que Miquel Bassols era músico. Poco a poco he ido descubriendo que hay otros personajes que se dedican a esto, ¿no? Por ejemplo, Rodulfo. Hace un año me enteré que era músico, tanto él como su mujer, me parece, ¿no? Bassols es un guitarrista impresionante. Y Blanca Musacchi también canta muy bien, por eso le interesa el tema de la voz. Canta muy bien. No, yo canto, qué sé yo, pero muy bien. Mi canto no es el canto del cisne. No. No está entre la vida y la muerte, está bien del lado. Aviva y mucho a veces. Me encanta, y no solo por eso, ¿no? Sino porque, digo, el yo canto, qué curioso, melodía significa eso, básicamente. Etimológicamente hablando, melodía significa yo canto. Pero no es el yo de la conciencia, ¿no? No es el yo de la autorreferencia, sino el yo del acto, y es algo a lo que intento apelar, ¿no? También, no solo en lo que llamo cantante ser, sino en el hacer del analista, ¿no? En el capítulo 7, que justamente refiere a Butes, cito a Quiñard en una cosa que va sobre el psicoanálisis y particularmente sobre algunos analistas, ¿no? No se puede generalizar, pero básicamente dice que tenemos, y lo voy a decir así, miedo de perdernos, de zambullirnos, de abandonar el grupo, de morir. De modo parecido, el psicoanalista y el analizando, con los brazos y las piernas inmovilizados, uno en un sillón, el otro sobre su lecho de dolor, escuchan, hablan, no saltan fuera del grupo, no saltan fuera del lenguaje, no abandonan el navío, ¿no? Parte de lo que yo intento... Por suerte. Sí, bueno, Quiñard es... Sí. wow. Es tremendo. Sí. Realmente, a él también lo conocí hace ya muchos años, pero lo conocí gracias, ahora sí está presente acá, a la persona a la que me refiero, gracias a Alejandra Sánchez. Ella, justo por ahí de 2013, 2014, no recuerdo, teníamos un grupo de estudios sobre el Seminario 9, y en algún momento me presenta a Quiñard, ¿no? Hola, Javi. Hola, Ale. Sí, estaba pensando en el Tarabust, justamente. Bueno, justamente de ahí partieron muchas otras cosas, ¿no? Digo, la música está en mi historia en muchos sentidos y ha tenido sus saltos, ¿no? Pero Quiñard aparece de manera especial en aquella época, ¿no? Y algo de este comentario que hace tiene que ver con lo que intento decir en el texto, ¿no? Me parece que a veces tendemos a no salir de la idea de que trabajamos con palabras, nada más, y lo que no se dice no va a producir un cambio, y todo tiene que ver con palabras y con el decir hecho palabra, ¿no? Pero justamente lo que a mí me enseñan los niños en esta institución, por ejemplo, y lo que me enseñan otros personajes en el mundo en general, es que para decir no necesariamente se necesitan palabras, y a veces en ese afán de escuchar algo
con sentido o algo que por lo menos nos signifique algo hecho palabra, dejamos de escuchar esa otra cosa que también es importante y que tiene que ver justamente con el ruido, ¿no? La melodía de las pulsiones tiene que ver con eso. La melodía o la cacofonía de las pulsiones no es una armonía, no es un aria, no es una cosa bonita, ¿no? Retomando esto que dicen Miriam y Toño, ¿no? Es un jazz enloquecedor, es una cosa que puede llegar a producir incluso angustia, ¿no? Cuando Quiñar dice que tenemos miedo a salir del grupo, me parece que se refiere a eso, ¿no? Lo que escuchamos en la clínica, insisto, no estoy diciendo que todos o todas funcionen así, es justamente ese ruido. Y si no nos abrimos a escuchar ese ruido expuesto del y en el cuerpo que aparece en nuestros consultorios, difícilmente algo se va a mover, ¿no? O difícilmente quizás, esto sí es una hipótesis muy aventurada, pero bueno, difícilmente quizás lleguemos a a estar haciendo psicoanálisis, ¿no? Participando de un análisis como tal. No lo sé. Digo, hay muchas cosas, incluso hubo quien sugirió que mi libro no tiene nada que ver con psicoanálisis. Y sí me lo cuestiono, no estoy diciendo que sea analítico o no, ni estoy diciendo que lo que yo hago en la clínica sea análisis o no, no lo sé. Eso es un problema por el que también tendríamos que preguntarnos, ¿no? Pero este señalamiento a mí me hace ruido, ¿no? Y lo pienso, lo sigo pensando, eso me lo dijeron también hace como 4 o 5 años y lo sigo pensando. No sé, eso me evocas, Blanca. Muchas gracias por esto. Anoté algunas cosas de Basol, si voy a buscar ese texto. Hola, ¿puedo decir algo? ¿Cómo están? Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Bueno, muchas gracias a todos por todo lo dicho y de un modo tan hermoso. No tengo el libro todavía, estoy aquí en Buenos Aires, ya me llegará. Pero bueno, por un lado no pude evitar asociar con otra cosa que tiene que ver me parece, con Javier, que es la cuestión de lo poético, y porque además creo que no es casual que en ambas presentaciones sonó algo de un modo muy poético, me gustó mucho, y así que les agradezco. Y justamente también, un poco con lo que comentaba Blanca, me vino esa referencia, esa parte en la que Lacan en el Seminario de la Angustia empieza a trabajar de un modo bastante enigmático, entreverado, pero súper interesante el tema de la voz, ¿no? Como lo presenta así como esta alteridad en lo que se dice y como intenta, me parece, ubicar como algo del origen, pero que todo el tiempo se escapa o que le da otras vueltas. Y que también hace como un pivote con algo que también trajeron, que me encantó cómo lo trajeron, que es como en esta parte última, creo en el escenario 24, en Linsu, no lo podría pronunciar, y que tiene que ver con la función poética del psicoanálisis, ¿no? Porque justamente tal vez sea como otra versión, otro modo de pensar esto que hace sonar otra cosa, ¿no? Además de ciertos silencios, de la cuestión musical, del modo de intervenir con algo de lo sonoro o de un juego, bueno, que no tiene que ver con el decir o con la interpretación tal vez más habitual quizás que circula. Entonces agradecer porque incluso con esto que trajo Javi de esta leyenda o este mito azteca, de pronto creo que voy a poder ir a leer eso que Lacan plantea ahí de otro modo y se me abre como algún esclarecimiento, quizás propio, pero muy rico, interesante, en relación a estos distintos modos del decir y a esto que también Valéry, ¿no? Dice en relación a lo poético, de que es ese dudar entre el sonido y el sentido, ¿no? Y la riqueza que eso puede abrir. Realmente me evocaron todo esto, les agradezco muchísimo. Y de paso también, he leído algunas cosas de Quiñar que me gustan mucho, también me evocó uno de mis libros favoritos de él, que es El nombre en la punta de la lengua, porque también todo el tiempo, todo lo que iban diciendo, y seguramente cuando lea ese libro, bueno, me va a remitir a ese pequeñito y enorme lugar
bueno, donde pueden resonar algunas cosas y, bueno, no sé, ahora se me ocurre esto, les agradezco un montón y felicitaciones, Javi, por ese libro y todo ese trabajo. Yo quisiera pedir después, si es posible, conseguir para leer es una leyenda o es un mito azteca, ¿cierto? Porque me pareció muy interesante. Vos, Javier, dijiste que trabajabas con niños autistas y otros niños que tienen dificultades para hablar, ¿no? Entonces yo me acordaba cuando hiciste mención a ese mito, esa historia azteca, que justamente en el autismo, cuando vos dijiste, hacían falta agujeros para que el sonido fuera posible, ¿no? Y eso es lo que pasa en el autismo. En el autismo hay lo que se llama la forclusión del agujero. Entonces, justamente es muy difícil, ¿no? La posibilidad de la enunciación del sujeto autista. Pero bueno, no me quiero meter con eso, que es una cosa bastante complicada. Simplemente me interesaba poder rescatar esta historia azteca que trajiste, que me pareció maravillosa, ¿no? ¿Cómo no es posible el sonido si no hay el agujero? Es una cosa absolutamente lacaniano. Sí, puedo decir una cosita en relación a eso, por donde me recordaste, Blanca. Sí. Que justamente creo que también en el Seminario de la Angustia Lacan lo ubican en relación al surgimiento de la voz, que tiene que haber un vacío ahí establecido, y no cualquier vacío, sino es en relación a ese otro. Incluso trae la forma del caracol por los huecos que tiene que haber, ¿no? Como una cuestión ahí física, espacial, que no es cualquiera, que tal vez, bueno, en el autismo ahí se produce alguna otra cosa, ¿no? O no se produce, ¿no? Así como, bueno, en otros momentos él habla del intervalo y de toda otra serie de cosas, pero bueno, agradezco también estas resonancias porque me vuelven a esas ideas de otra manera interesante. Gracias. Justo de lo que habla Lacan por ahí, con esto del caracol, es del shofar, ¿no? Este instrumento que se utiliza en el Yom Kippur y en otras cosas del judaísmo, que tiene que ver, y ahí Katia Weisberg, por ejemplo, tuvo que ver con el comentario más amplio al respecto de qué implica esto, porque la conmueve especialmente una amiga también analista. Y lo que me explica, digo, creo que aquí ustedes, incluso algunas de ustedes me podrán decir si es así o no, pero cuando se toca la shofar, lo que pasa es que se abren las puertas del cielo, de alguna manera, ¿no? Es ese único momento en el que se crea una especie de puente entre lo divino y lo terreno, pero es un momento como instantáneo, ¿no? Ahí es donde Lacan mete la cuestión de la voz y de ese Dios que después llamará Dios oscuro, ya muchos seminarios más adelante, pero ese Dios que manda o ese Dios que dice algo, ¿no? Bueno, eso a propósito del cuerno y del caracol, ¿no? Justo yo quería traer algo más mexica, porque siempre hablamos de los griegos y de no sé qué, y nunca hablamos de lo que también nos toca de nuestro lado, ¿no? A propósito del autismo, y sí me resuena esto que dices, Blanca, y lo ubico perfectamente en Eric Logan, ¿no? La forclusión del agujero, ¿no? Yo creo que tanto en estas condiciones llamadas autistas, también las pongo en duda, luego de haber trabajado con una cantidad bastante importante de niños diagnosticados con esto. Me parece que el problema no siempre es que no haya agujeros, sino que no sabemos cómo escuchar lo que en ellos ya es una forma del agujero, ¿sí? Que no hablen no significa que no nombren a su manera. Justamente en este intermedio que citaba Miri, hablo de un niño que me fascina, me fascinó y por eso lo traje aquí a visitar el texto, que se refería a vamos, a los personajes que le rodeaban, papá, mamá, abuelos,
a partir de canciones, ¿sí? Para él, un personaje de su familia era un elefante que se columpiaba. Otro personaje de su familia era Itsy Bitsy Araña y no salía de eso, ¿sí? Para los papás, entre comillas, que los papás son músicos también, eh, eso no era propiamente un problema, pero sí les causaba algún tipo de ruido, ¿no? Bueno, ¿por qué pasa esto, no? Pero dicen, bueno, así lo hace. Mamá es Itsy Bitsy Araña, papá es el elefante que se columpiaba, ¿no? Entonces el niño no pronuncia palabras, él no está un elefante se columpiaba, él está... Yo identifico el tono, es sonido, no es palabra precisamente, ¿no? Hay una cosa musical ahí. Lo identifico y yo se lo canto. Él se queda en una parte y yo continúo con la otra con palabras y responde, ¿sí? Los papás se extrañan incluso porque él nunca había volteado a ver a nadie fuera de la familia, ¿no? Nunca le había dirigido la mirada a alguien fuera de la familia, nunca se había acercado a intentar explorar a algún otro que no tuviera que ver con él de tiempo atrás, ¿no? Alguien conocido. Entonces, que no utilicen las palabras con el sentido que nosotros esperamos, no significa que en esos sonidos que producen incluso con el cuerpo, no haya otra posibilidad, ¿no? No sé si de comunicación, sino de descomunicación en todo caso, de un desencuentro creativo, de un desencuentro no en el mal sentido, sino de un desencuentro en el que se produzca algo en ese puente que se abre, ¿no? Entre lo que habla y lo que no habla, pero sí dice de otra manera, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo he aprendido con estos chavitos, con estos niños, y me ha servido mucho para la clínica con personas que utilizan palabras, ¿no? Como nosotros, como si fuéramos aparte de estos chavitos, ¿no? De estos niños. No sé, es otra invitación también a replantearnos eso, ¿no? No digo que no haya una forclusión del agujero, la pregunta es del lado de quién viene esa forclusión, de nosotros como clínicos o de estos niños, ¿no? En todo caso, sí hay circunstancias en las que el silencio es avasallador y es muy difícil entrar, ¿no? Pero digo, tampoco se trata de que ni el psicoanálisis ni estas cosas que vamos descubriendo funcionen para todos. Habrá con quienes se pueda, habrá con quienes no. La transferencia es la transferencia y hay o no hay, así de simple, ¿no? Pero me parece que abrirnos a escuchar esto ruidoso o esto silencioso permite que esa transferencia sí se instale en otros casos, ¿no? ¿Cómo hablo? Perdón. Bueno, muchas gracias. Yo me tengo que retirar. Les agradezco mucho la oportunidad y hasta otro momento. Gracias, Miriam, por la invitación. Gracias, Blanquita. Gracias por estar. Hasta pronto, Blanca. Gracias. Gracias. Javi. Bueno, sí, acá estoy. No podía faltar, ¿no? Bueno, yo, así como Blanca dice que ella es una argentina viviendo en Sao Paulo, yo soy una argentina que hace 19 años vive en México. Y pensaba, ¿no? En todo este intercambio de voces, de acentos. Lo escuchaba a Tonio, la escuchaba a Miriam con sus reflexiones, me encantó la lectura, el tiempo que uno se toma para leer al otro, ¿no? Y las cosas que pasan cuando uno lee. Algo de lo que decía Tonio que me pareció precioso, y es que es algo que nos toca a todos, y es que cuando el texto ya no es del autor, ¿no? Entonces todas esas interpretaciones y estas cosas que están pasando esta tarde, noche,
me parecen maravillosas. Bueno, primero pues agradecerles a los chicos, a Miriam y a Antonio, las lecturas que me parecieron muy, muy precisas, muy inteligentes. Luego decirte, Javier, que para mí es una alegría enorme, enorme compartir este espacio contigo. Sabes que te quiero mucho, es así, comparto contigo no solo las reflexiones del psicoanálisis, sino la poesía, y la poesía también es música, ¿no? Porque Javier él dice es músico, yo no lo conozco como músico, pero lo conozco como poeta, y, y hemos compartido alguna vez un intercambio ahí de nuestro trabajo escritural, ¿no? De literario. Y todo el tiempo el trabajo de Javier a mí me evocó, no sé si a ustedes les pasó, una cuestión literaria, poética. La escritura de Javier es poética, y en ese sentido es musical también. Y pienso que el trabajo del analista, y esto lo pienso de la mano de Lacan, está más cerca de la poesía, ¿no? Estos efectos que muchas veces se producen, podríamos decir, con un texto que a veces llega con mucho ruido, ¿no? Y de pronto empieza a afinarse, ¿no? Y uno termina siendo como un director de orquesta, ¿no? O un editor. Tenía un paciente que me decía, él escribía para publicidad, pero finalmente escribía, y él decía, tú eres mi mejor editora de texto. Y eso me parece, me parece que es como va muy de acuerdo a esto que estamos planteando hoy, ¿no? Los silencios que hablan, ¿no? Los vacíos que son importantes ahí para que algo se cause, para que algo cause. Entonces, bueno, agradecerte que finalmente te hayas decidido a hacer un acto. Creo que lo de hoy es un acto, y tiene ese valor, Javi. Y uno no es el mismo antes y después. Entonces, celebro eso hoy, y bueno, te mando todo mi cariño y mi alegría. Bueno, agradezcanle a Toño, que fue el que propuso esta presentación. Si no, quizás no, no habría Muy buena ocurrido. idea, Antonio, muy buena idea. Además fue el día que nos vimos en el metro. Nos vimos en el metro para la entrega del libro y te comenté que por qué no lo presentabas. Sí. Entonces, me Ahí tomó la palabra y dijo que sí. la correspondencia, en el entre. Así es. Universidad de Indios Verdes. Universidad de Indios Verdes. Y hoy venimos de verde sin habernos puesto de acuerdo. Ah, sí. Sí, es muy loco eso también. Uniformados. Mira lo que provoca eso. Sincronicidad, dice Jung. No. No estaba tan equivocado después de todo. Pero sí, bien, qué bueno que hayas tomado la palabra y como dice Cintia, es un acto mostrar lo publicado más allá de publicar. Y sobre todo una práctica que es poco común en México, que es la de leernos entre nosotros. Creo que sería importante empezarnos a leer acá, no sé en otros países cómo sea, pero acá nos leemos muy poco entre nosotros. Y entre líneas hay cosas tremendas. O sea, sería importante detenernos y ver qué se está diciendo acá. Estamos en un momento bastante complejo. Al menos desde acá sería importante empezar a, más allá de todos los prejuicios que a veces organizan toda esta cosa del psicoanálisis en este país, pues habría que leernos este texto. Es digamos, una invitación a eso, a leer
Digo, es distinto leerte en una tesis de licenciatura ya hace algunos años a leerte en este tiempo. Definitivamente hay un abismo de diferencia. Entonces, reiterar, es un gusto haberte leído. ¿Vale? Igual agradecer las palabras de Miriam, bastante puntuales y generosas sobre lo que acá presentas. Es un acto generoso de hoy. Tú nos ofreces esto y nosotros intentamos regresar algo. Digo, sabemos lo que implica escribir, no es sencillo toparse con la hoja en blanco. Entonces, gracias, Javi. Gracias, Miriam. No, gracias a ustedes, Gracias, tremendo. Toño. Gracias. Yo estoy muy, muy agradecida y muy contenta de que le hayas hecho caso a Toño y lo hayas presentado. Que me hayas enviado el libro. Muy, 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 muy agradecida. De darme la posibilidad de leerte. La verdad es que sí, y coincido con Toño, es un libro para releer, ¿no? Digo, uno lo puede leer de una sentada, esto, no sé, de una sentada larga, pero uno lo puede leer, ¿no? De una sentada, pero es necesario volver. Y nada, es un libro y es muy generoso, es un libro muy, muy generoso, porque nos transmitís en el discurrir de tus letras, nos vas transmitiendo tu proceso mismo de, de generación de pensamiento, de la idea que vas trabajando, desde dónde la vas trabajando y tus propuestas, porque creo que el punto fuerte tiene que ver con eso, ¿no? Vos ahí arrimás y nos entregás propuestas tuyas, que son originales, es muy original el libro. Me encantó leerlo. Me encantó leerlo, me encantó que me dieras esta posibilidad de estar acá y de compartir esto, tu presentación del libro. Ya vendrán próximas, ¿no? Vendrán próximas, sí. Cuando dejemos la peste. Cuando dejemos la peste. Hmm. Hola Javier, a ver, no sé si me podés ver, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás, está? Fabiana? Estoy un poco oscura yo, por eso ¿qué tal? Buenas noches. Yo estoy en Buenos Bien. Aires también. Un gusto, ha sido un placer escuchar las presentaciones, las dos presentaciones. Javier, conocí tu libro estando yo en un veraneo hace un tiempo, ¿no? Unos añitos, cuando me pasaste lo que seguramente no es tu libro, pero sí, ¿no? Me parece que está ampliado esto, ¿no? Esta edición, de aquello que enviaste por el WhatsApp y así yo lo conocía, Javier. Ese me envió por el WhatsApp, estaba en veraneo y en la playa lo leí en una noche, ¿no? Una noche y un día, más o menos, ¿no? Realmente me pareció hermoso el tema, ya me venía convocando hace bastante el tema del sonido, del silencio y de la voz, ¿no? Nada más que, bueno, agradecerte esa oportunidad que me diste de conocerte con el libro, con el jacarandá y, este, y con la música. Me llamó siempre la atención esta pasión tuya por la poesía, la música, el psicoanálisis y tu transmisión generosa siempre en las redes de los textos, ¿no? Y eso me empezó a interesar y por ahí me empecé a conectar. Después llegué a leer el libro y dije, bueno, realmente ya nos vamos a encontrar, pensé en ese momento. Espero tenerlo, ese libro, el libro físico en algún momento, no sé cómo, con tantas complicaciones que tenemos, pero viste que llegan. Así que de alguna manera, no sé, se verá, si no tendré que ir para allá. Así que bueno, un gusto verlos a todos, conocerlos, realmente fue un placer escucharlos. Me quedo con el tema del shofar, la voz, ¿sí? Y todo lo que implica como la incorporación de algo ensordecedor a un discurso, ¿no? Y que el discurso lo haga sonido, porque cualquier instrumento tiene su discurso para poder tocar, ¿no? Para combinar esos sonidos tiene que ser discursivo, tiene que haber una ley que los organice, ¿no? Para que llegue y se haga, digo, pensaba yo, de algo ensordecedor, algo escuchable, ¿no? Y que un niño pueda empezar, me puedo imaginar, no trabajo con niños, me puedo imaginar lo que debe ser lograr sonidos, digamos, de algo ensordecedor, ¿no?
y la función de un padre, ¿no? Cómo nos causan los padres por presencia, por ausencia, por como sea, la necesidad de hacer de algo un discurso, digamos, y poder hablar. Y bueno, y aquí estamos, tratando de hacer un discurso entre todos, ¿no? Así que bueno, yo les agradezco muchísimo, Javier, que a través tuyo conozca a esta gente tan maravillosa. Y bueno, ya me voy dando cuenta de lo que significás en todo este ambiente por los que lo escucho en ellos, ¿no? Y lo que transmitís y lográs. Así que un gusto estar acá, te agradezco esa posibilidad. No, gracias a ti, Fabiana. Ya nos encontraremos también a través de tu texto. Acá lo tengo atrasito. Bueno, pero no es para hablar del texto mío ahora. Ya se hablará en otro momento. Sí, en otro momento. Te agradezco en serio y ha sido un placer escucharlos a todos, de verdad, ¿sí? A Miriam, que no la conocía, lo mismo a Cintia, que están todos estos, Antonio, Mariana, bueno, son los que estoy viendo y va a haber muchos por allá que no veo, ¿no? Pero ha sido realmente un gusto y una alegría, ¿no? Porque acá en Buenos Aires, bueno, me imagino que en todos lados, ¿no? Se está necesitando muchísimo de conectarnos, de escucharnos, de ver en qué estamos, ¿no? Bueno, de hacer más poesía que otra cosa. Así que muchísimas gracias. Nos estamos encontrando seguramente. Hay que chiflar por lo menos. Como dicen ustedes. Pues ya estuvimos aquí un par de horitas. No sé si estén de acuerdo en que terminemos ya. Yo en 5 minutos tengo paciente. Y bueno, me imagino que todos también tendrán sus cosas por allá. Llámese trabajo o descanso. Lo que sea, yo espero que lo puedan disfrutar. Nuevamente, gracias a todas, a todos. Me encanta que hayan estado por acá. Lu, ¿anduviste y no anduviste? Buenas, sí, es que tengo muy mala conexión, Está bien, está pero bien. y entraba y salía, pero bueno, también como Fabiana, muy contenta de ver las caras y de lograr esta presencialidad de alguna manera. Me encantó todo lo que pudieron decir. Javier lo aprecio muchísimo, muchísimo, es una gran referencia y siempre con muchísima humildad y generosidad, que creo que es lo que nos lleva también a poder leerlo y a poder buscarlo de alguna manera, explorar todo lo que tiene para decir, porque lo profesional es un recorte, pero bueno, tiene que ver con otras esferas de la vida humana que al menos a mí me convocaron a tenerlo como referente, a poder compartir muchas ideas, a construir y deconstruirnos en muchos aspectos, en cuestiones de género también, que andamos incursionando en todas esas cuestiones, pero no es el momento tampoco. Así que bueno, muy, muy contenta de poder acompañar este momento también y bueno, y de darle la bienvenida al libro, que lo quiero leer ya y lo quiero tener en papel. Así que felicitaciones, querido amigo. Gracias, Luis. Y bueno, gracias a todas, a todos, a todes. Vamos viendo qué se va dando. Yo salgo muy feliz de esto. Insisto, me dejaron sin aliento. Todas las cosas que dijeron, Toño, Miri, muchas gracias por esas 2 presentaciones tan tremendas, en el muy buen sentido. Y bueno, ya nos estaremos encontrando en otros sitios, en otros textos, en otros, no lugares como este, que no deja de ser un lugar también, a su manera, ¿no? Un aplauso para el escritor, un aplauso para el canto del cisne. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Salud por ese ustedes. libro y que venga para Buenos Aires ese libro. Va a llegar en algún momento. Hace falta recursos, pero va a llegar. Hay que armar eso, sí. Sí, Hay sí, que sí, sí. distribuirlo. Bueno, Bueno, muy contenta, Javier. Gracias. gracias a ustedes. Entonces, Bueno,
Que descansen los de Buenos Aires y sigan trabajando los de México. Luego. Igualmente. Buen fin de semana Un para gusto. todos. Chao, hasta Beso, luego. un gustazo. Chao. Un Bye, gustazo. bye. Adiós. Adiós. Adiós.